La otra es cómo mucho del progresismo latinoamericano abandonó el enfoque que tenía sobre la cuestión social en el siglo XIX para, así como pasaron a abrazar al conservadurismo en materia de organización del poder, pasaron a abrazar al liberalismo en términos de derechos, entonces pasaron a defender, bueno, qué se hace con todas esas cosas, digamos, de la cuestión social, y bueno, entonces más derechos sociales, más, que está todo muy bien, pero es muy distinto de lo que pedían, digamos, o sea, es pensar que el reclamo, la exigencia, la demanda, digamos, por la defensa de ciertas, por la defensa, digamos, de la cuestión social, la principal vía de canalización es a través de pedir más derechos, o sea, es curioso que, y eso uno lo ve también, por ejemplo, en las nuevas convenciones constituyentes de América Latina, donde el progresismo, bueno, en parte por desconcierto, en parte por inercia, en parte por no saber qué hacer, pero terminó haciendo lo que pedían los liberales. ¿Qué hacemos, digamos, para pedir cosas progresistas? Y ponemos 300 derechos más en la Constitución, aceptamos todos los derechos humanos, digamos, que hemos firmado en toda la historia, todo lo ponemos a nivel constitucional, que es interesante, pero es una estrategia rara, que es pensar la cuestión social en el lenguaje de los derechos, que es el lenguaje del liberalismo, que, insisto, no está mal, pero es extraño, digamos, es extraño la tradición del pensamiento radical republicano. Bueno, entonces, ahí, digamos, ese para mí es el cuadro principal, digamos, de proyectos, y cómo esos tres proyectos, que son para mí los tres más importantes en la historia latinoamericana, los tres, digamos, en lugar de suscribir plenamente, desafían de un modo u otro, más extremo o menos extremo, esos dos ideales que están desde el primer minuto. El conservadurismo desafía a ambos, el liberalismo desafía al del autogobierno colectivo y el radicalismo rusoniano desafía de la autonomía individual o no suscribe plenamente ese Entonces, una pregunta relevante es, bueno, qué raro que haya quedado ese casillero vacío, que es justamente el casillero del igualitarismo, digamos, de esta afirmación simultánea de autonomía individual, autogobierno colectivo. Entonces, yo iría cerrando por ahí poniendo este tipo de interrogantes. Uno es por qué ese casillero quedó vacío, que no se encuentra aún con esa doble demanda, por qué, que es extraña, digamos, a la luz de que han estado presentes siempre esos ideales. Segundo, digamos, ¿qué implica? Porque tampoco es obvio, digamos, qué es lo que implica firmar conjuntamente ambos ideales. Tercero, ¿es posible afirmar? A lo mejor no se hizo porque no es posible. Entre otras cosas, y este es un problema muy importante para todos, pero también para quienes tienen una visión así, que es, bueno, ¿qué es lo que es propio de la autonomía individual y qué es lo que es propio del autogobierno colectivo? Porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, qué sé yo, alguno mayoritaristas, digamos, no sé, yo tengo un impulso mayoritaristas muy fuerte, pero a ver, digamos, qué sé yo, los mayoritaristas de California decían, bueno, ya como todos nos importa mucho votar, bueno, ¿por qué no votamos también, digamos, sobre la dimensión de, digamos, qué sé yo, la propia sexualidad? ¿Pueden los homosexuales seguir pidiendo más derechos? Bueno, entonces eso lo votamos. Bueno, o sea, la delimitación de qué forma parte de la soberanía de cada uno, y esto es intocable, ¿no? Y sobre esto decido solamente yo, y qué es lo que está sujeto a la discusión colectiva, o sea, eso es una discusión muy fuerte y vieja en la filosofía, digamos, de cómo distinguir lo público y lo privado, ¿no? Y lo privado en un sentido no bobo, como a veces se lo definió el liberalismo, en el sentido de lo privado como lo que no ven nosotros, o lo que, sino lo privado en el sentido miliano, de esa esfera, digamos, que controlo yo, porque, digamos, no corrobo a nadie, no causo daño sobre terceros. Digo esto porque a veces sean cosas tales como la violencia doméstica, por ejemplo. Algunos dicen, bueno, cuando O.J. Simpson, ¿no? El boxeador era el golfista que era Simpson, el jugador de fútbol americano. Jugador de fútbol americano, digamos, estaciona la policía enfrente de su casa y un poco dice eso, mi casa es mi castillo, acá cierro la ventana y lo que pasa acá adentro. Bueno, es una visión muy común y muy torpe, pero que también cierto liberalismo, aún en la Corte Suprema Norteamericana, en algunas discusiones sobre el aborto y sobre los anticonceptivos, asumió esa idea de privacidad. Bueno, lo que no se ve o lo que está dentro del dormitorio es cosa del matrimonio. Bueno, pero es una idea horrible de privacidad que el feminismo, digamos, muchas veces criticó. No, miren, si esto puede pasar con su ventana cerrada, pero digamos, si se está golpeando es un hecho público, digamos, no es una cosa de moral privada. Bueno, entonces hay todo un tema sobre cómo se delimita, digamos, qué es lo